bueno, mi gente, hoy les traigo un video meramente informativo, ¿listo? A raíz de toda esta cuestión del escándalo de Petro sobre que se voló los topes de campaña, ¿listo? Así que vamos. Tú mismo vas a descubrir si el CNE puede investigar y sancionar al presidente de la República. Te voy a dar pistas para que lo resuelvas. Quédate hasta el final y solo si te gusta el video, dame una mano. Te advierto que es un poquito largo, pero te prometo que valdrá la pena. Se ha especulado mucho sobre la competencia del CNE para formular cargos a Gustavo Petro. Se dice que hubo 3 irregularidades en la financiación de su campaña. 1, financiación prohibida. 2, no reportar el pago de testigos y otros. Y 3, violación de topes de gastos. Cada una de esas 3 cosas merece su propio video. En este te voy a hablar principalmente de la violación de topes de gastos de campaña. Lo primero que debes saber, y ojo con esto, es que según el artículo 34 de la ley 1475 de 2011, para efectos de la financiación y de la rendición pública de cuentas, entiéndase por campaña electoral el conjunto de actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o abstenerse de hacerlo, y que la recaudación de contribuciones y la realización de gastos de campaña podrá ser adelantada por los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos durante los 6 meses anteriores a la fecha de la votación. Los candidatos, por su parte, solo podrán hacerlo a partir de su inscripción. Esa es la definición. De aquí surge un primer strike del CNE, ya que pagar a testigos electorales no implica incurrir en gastos de campaña, porque estos ejercen sus funciones después de las votaciones, y es obvio que no se pagan testigos electorales con la intención de convencer a la gente de votar por un candidato. Pero bueno, por otro lado, hay que distinguir entre ingresos y gastos de la campaña hechos por la agrupación política de los hechos por el candidato directamente. No es lo mismo. Además, la agrupación puede hacerlo desde los 6 meses anteriores a la elección y el candidato solo desde la inscripción, que según el artículo 8 de la Ley de Garantías Electorales no puede ocurrir sino desde 4 a 3 meses antes de la elección. Vayan tomando nota. El artículo 109 de la Constitución desde el año 2003 dice que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. Y dice también que la ley reglamentará los demás efectos por las violaciones de precepto. La norma parece ser clara en que cualquier violación de topes implica esa consecuencia, pero la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005 dijo que eso es solo para las que sean muy graves. El artículo 21 de la Ley de Garantías Electorales, Ley 996 de 2005, que trata las campañas presidenciales, señala que el Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación allí estipuladas. De comprobarse irregularidades en el financiamiento, se impondrán sanciones de acuerdo con las valoraciones que se hagan de las faltas en el siguiente orden: multas proporcionales a la financiación estatal recibida y suspensión de la reposición de votos. También, en caso de sobrepasar el tope de recursos permitidos, bien por recibir donaciones privadas mayores a las autorizadas o por superar los topes de gastos, se podrá imponer la devolución parcial o total de los recursos entregados. Y en un cuarto numeral dice que en el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política. Y termina diciendo que la denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la elección presidencial. La Corte Constitucional le hizo control previo a ese artículo en la sentencia C-1153 de 2005 y concluyó que las sanciones de multas y de congelar los giros necesitan desarrollo o regulación por parte del CNE, pero que se ajustan al derecho, a la Constitución política. Que la devolución total o parcial de los dineros de la campaña en caso de superación de topes debe atender el principio de proporcionalidad y que el CNE tiene competencia para ordenarla solo si la denuncia se presenta dentro de los 30 días siguientes a la elección.
Asimismo, que la pérdida del cargo por violación de topes de campaña del candidato elegido presidente únicamente le compete al Congreso de la República a través del juicio de indignidad, siempre y cuando la denuncia se haya presentado dentro de los 30 días siguientes a la elección, esto por motivos de seguridad jurídica, sin que fuera necesario esperar a que el elegido tomara posesión del cargo y pues cuando fuera por vulneraciones realmente significativas de dichos topes de gastos. Como yo lo veo, de las normas mencionadas y la jurisprudencia de la Corte se extrae que el CNE puede, cuando el asunto no sea la violación de topes de campaña, investigar y sancionar en cualquier tiempo, aunque creo que habría que considerar los 3 años de caducidad de la facultad administrativa sancionatoria que establece el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011. Como las sanciones que impone el CNE tienen como parámetro la financiación estatal, pues en función de ella se define la multa, la congelación de giro o la orden de devolución, estimo que el pliego de cargos eventual del CNE se tiene que hacer a quien recibe directamente esa financiación estatal, que según el artículo 13 de la Ley 130 de 1994 es la agrupación política y no el candidato a quien le llega por conducto de su partido o movimiento. La violación de topes, tanto de la campaña presidencial que ganó como de la que perdió, la puede examinar el CNE únicamente para efectos de ordenar la devolución total o parcial de la financiación estatal. Solo el Congreso de la República puede decretar la pérdida del cargo por violación de topes al candidato que ganó, aplicando reglas de proporcionalidad, o sea, no cualquier violación de topes, y a través del juicio por indignidad política que se señala en los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución. En cualquiera de los dos casos de violación de topes, la denuncia debió presentarse dentro de los 30 días siguientes a la elección, que es el día en que se vota, que en el caso que nos ocupa fue la segunda vuelta llevada a cabo el 19 de junio de 2022, en la que Petro le ganó a Rodolfo Hernández. Creo que con esto tienes elementos suficientes para asumir una posición frente al tema. Sin embargo, para que no digas que no me comprometo contigo, te voy a decir cuál es mi posición al respecto. 1. El CNE puede investigar la financiación de la campaña presidencial de Petro por cualquier cosa que no sea topes de gastos, pero como las sanciones que puede imponer por ello son multas en proporción a la financiación estatal recibida o suspensión en los giros de la reposición de gastos, de haber una imputación tendría que ser al pacto histórico o a la campaña en general y no al presidente como persona natural, porque como candidato no era el que legalmente debía recibir la financiación estatal. 2. Los dineros que se hayan gastado en el pago de testigos electorales no pueden sumarse como gastos de campaña porque no tienen el fin proselitista definido en la ley. 3. Hasta donde pude ver en medios de comunicación, la denuncia por violación de topes de gastos de la campaña presidencial llegó al CNE en febrero de 2023 y la elección presidencial fue el 19 de junio de 2022. Por ende, el CNE no tiene competencia para pronunciarse sobre esa supuesta violación de topes por haber pasado más de 30 días entre uno y otro evento. Y aun si pudiera hacerlo, solo sería para ordenar la devolución total o parcial de la financiación estatal que recibió el pacto histórico, no para imputar y castigar a Petro como presidente o candidato. 4. Hasta donde entiendo, no existe una denuncia presentada ante el Congreso de la República por violación de topes de campaña presidencial que amenace al presidente con la pérdida del cargo, porque de ser así, eso sería noticia nacional y no estaríamos hablando del CNE. Y en caso de llegarse a presentar, en este momento sería extemporánea, por lo que el Congreso carecería de competencia para tramitarla. Bueno, ya lo escucharon, ahí ustedes fórmense en una idea de todos los videos que puede ver y lo que puede estar investigando. Este es el más completo de todos porque analiza un montón de cosas, como ustedes se pudieron dar cuenta. La idea de esto sí es informativo. Gracias al señor Gómez, abogado, ahí está el perfil de él para que pues lo sigan y se den cuenta de cómo funciona eso y de cómo en serio este proceso no es más que un escándalo muy amarillista, por cierto, y que no se ciñe a cosas tan específicas como lo hace aquí el señor. No siendo más, como siempre les digo a ustedes, ya saben, lean e investiguen. Nos vemos.